Vengo simplemente a testificar, a contar, estoy obligado a contar la verdad además, que es lo que siempre he contado y por tanto, bueno, pues con absoluta tranquilidad. Y sobre todo, bueno, pues yo también no quería olvidarme, el primer pensamiento que tengo es hacia las personas que murieron y hacia los familiares que todavía siguen sufriendo el que realmente no se haya depurado ninguna ni justicia ni se haya, bueno, pues esclarecido la verdad y por lo tanto, bueno, pues también mi declaración irá en ese sentido. Mi padre falleció el día 6 de abril del 2020 en la Adolfo Suárez de Madrid, 100% pública, y le negaron, como a todos, el derecho a una asistencia sanitaria porque estaba en una residencia y en silla de ruedas. Con estas dos declaraciones, hoy de verdad la justicia empieza a tomarse en serio esa masacre que se produjo en las residencias y podamos las familias de una vez tener justicia y cerrar un duelo. Llevamos 3 años de auténtico calvario. La que estaba en una residencia y tenía silla de ruedas, ya directamente se les ponía paliativos. Y bueno, pues lo que queremos es que se investiguen precisamente los protocolos que impidieron que tantísimas personas fueron derivadas a los hospitales, que era su derecho como personas ciudadanas de pleno derecho y además como personas las más vulnerables y las que más atención debían recibir. Si realmente había protocolos, ¿cómo voy a imputar a la directora de una residencia porque aplique unos protocolos a los que hicieron obligación de aplicar? Bueno, pues yo creo que ha ido bien, yo creo que he tenido oportunidad de contar lo que yo viví en relación, se ha centrado sobre todo en los protocolos. También he insistido en algo que llevo insistiendo siempre, que no se entiendan los protocolos solo por sí mismos, sino relacionados con la medicalización o ausencia de medicalización de las residencias. La gran ventaja de contar siempre la verdad es que es coherente con lo que he manifestado y yo creo que así lo he expresado y bueno, pues espero que el juez, que ha sido muy amable, haya tomado buena nota y bueno, pues... Buenas tardes a todas y todos. 7.291. Vamos a repetirlo. 7.291. Este es el número de personas que vivían en residencias y que murieron en la Comunidad de Madrid sin recibir atención médica durante la primera hora de la pandemia, entre los meses de marzo y mayo de 2020. En España, ese número superó las 20.000 personas. Esta es la mayor violación de derechos humanos de un colectivo que se ha vivido en este país en los últimos 70 años. Los mayores que vivían en residencias fueron discriminados primero por su edad y además por el lugar en el que vivían. Y por estas circunstancias se les negó el derecho que tenían, como cualquier ciudadana, a atención médica. Este hecho no se dio solo en la Comunidad de Madrid, pero sí es aquí el único lugar donde se aprobó y envió a hospitales y residencias varios protocolos con órdenes claras y explícitas de no derivar a los hospitales a las personas mayores que vivían en residencias y que estaban enfermas y enfermos. Se fijaron criterios de exclusión de acceso a la atención hospitalaria para personas con discapacidad física o mental. Han pasado 3 años y hasta ahora ningún juez había mostrado interés en saber qué pasó en las residencias de la Comunidad de Madrid durante aquellas semanas. Pese a las mentiras continuas del gobierno de la señora Díaz Ayuso, en ese momento y ahora, el mando único sobre las residencias durante la pandemia recayó en la Comunidad de Madrid, en la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero. Desde esta consejería se enviaron esos protocolos, los protocolos de la vergüenza. En estos días, 2 ex altos cargos del gobierno de Ayuso han declarado en sede judicial que esos protocolos existieron y que se aplicaron, demostrando que las personas que aprobaron y defendieron con mentiras esa decisión tenían un desprecio absoluto por la vida de las personas a las que dejaron morir en las residencias. Hoy vamos a hablar del modelo de residencias en nuestro país para entender cómo y por qué se llegó a la situación vivida en la primera ola de la pandemia y, sobre todo, qué ocurrió entonces en la Comunidad de Madrid y qué posibilidades hay de que se haga justicia. Bienvenidas, bienvenidos a la comunidad.
Para hablar del modelo de las residencias ahora, el actual y al que deberíamos encaminarnos, de lo que ocurrió en las primeras semanas de la pandemia y de la barbaridad que fueron esos protocolos de la vergüenza, tenemos con nosotras y nosotros esta tarde a Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias. Miguel, buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña también Manuel Rico, periodista, director de investigación en Infolibre, que ha llevado a cabo durante todo este tiempo una importantísima labor de investigación y denuncia sobre lo ocurrido en las residencias durante los peores meses de 2020. Esta investigación, además de en Infolibre, está recogida en este libro, Vergüenza, el escándalo de las residencias, que está editado por Planeta. Manuel, bienvenido. Muchas gracias también a ti por estar esta tarde. Gracias por invitarme y por haceros eco de este tema. Me gustaría que empezáramos, Miguel, Manuel, entre los dos, haciendo una pequeña radiografía, sabiendo que el tema es muy, muy, muy amplio, del modelo de las residencias actualmente en España. Miguel. Bueno, pues es un modelo que, si de alguna forma se le podría definir con una sola palabra que significara lo que realmente es, pues sería negocio. Entonces es un modelo que está basado en el negocio y como consecuencia de ello, pues la atención a las personas mayores, que debería ser el objetivo fundamental, pues cuando se cruza con el negocio y cuando hay que elegir entre el negocio y la atención a las personas mayores, pues la balanza siempre se inclina por el lado del negocio. Entonces el negocio es como consecuencia de la dejación de funciones de las comunidades autónomas y que se salve la que pueda, porque no deja de ser el derecho a la atención residencial un derecho establecido en la ley de dependencia y que por lo tanto debería ser de prestación pública. Y una de las cosas que deberíamos plantearnos como sociedad es si realmente la atención a los mayores se puede convertir en un negocio y se puede dejar mayoritariamente, como se ha dejado, en manos privadas. Porque si hablamos de la Comunidad de Madrid, más del 92% de las residencias o son privadas o están gestionadas privadamente, pero si hablamos a nivel nacional, y de eso sabe bastante Manolo Rico, pues cerca del 89% de las residencias o son de titularidad privada o están gestionadas privadamente. Entonces, ¿la atención a las personas mayores se puede convertir en un negocio? Pues tenemos que pensar que cuando se convierte en un negocio es a cambio de qué. Si hay que decidir entre atender a las personas mayores o ahorrar en la comida o ahorrar en el personal, pues está claro que se va a tirar por ahorrar en la comida o ahorrar en el personal en detrimento de las personas mayores. Hay determinadas cosas en esta sociedad, como puede ser la educación, como puede ser la sanidad, como puede ser el transporte, que no deberían ser predominantemente un negocio, sino que deberían pensar sobre todo en cuál es el objetivo del servicio que se presta y en función de eso no puede dejarse en manos privadas como se ha dejado el tema de las residencias. Manuel. Bueno, yo comparto plenamente lo que ha dicho Miguel y voy a enlazar con la parte del negocio, ¿no? A ver, en una prestación de un servicio público, como efectivamente como las residencias, una administración tiene 4 funciones a priori que cumplir o que puede cumplir. Una es prestar el servicio, que es en lo que se ha centrado Miguel, ¿no? Ni en España ni en Madrid las administraciones prestan el servicio. Han desistido de ello y lo han privatizado. Los datos los ha dado Miguel. En España, a finales de diciembre, en diciembre de 2020, el 89,4% de las residencias estaban gestionadas de forma privada y en Madrid estaba ese porcentaje casi en el 94%. Por lo tanto, la primera función no han renunciado a ella las administraciones. Pero las otras 3 funciones que tienen las administraciones no pueden renunciar a ellas. ¿Cuáles son? La legislación, la inspección y el régimen sancionador. Y aquí hay 3 agujeros enormes que son los que complementan y que son elementos necesarios para que quienes solo ven negocio en el modelo de residencias realmente puedan llevar a cabo sus planes y hacer ese negocio. Lo voy a intentar explicar brevemente. La legislación.
Voy a poner un solo ejemplo. Lo que más influye en la calidad del cuidado que reciben los mayores es el personal, las ratios de personal. ¿Cuánto personal hay atendiendo? Bueno, las ratios de personal en Madrid y en el conjunto de España son absolutamente vergonzosas. Tendrían que ser el triple de las que hay ahora, y con un modelo diferente, que se mirasen las ratios de presencia, porque las cuidadoras se ponen enfermas, tienen vacaciones y por lo tanto no hay que ir a una ratio de personal de cuántas personas hay en plantilla, sino cuántas personas hay en cada momento realmente en la residencia trabajando. Con el tema de la legislación, pues se podría seguir desde las macroresidencias, que deberíamos tender a eliminarlas a medio plazo, de aquí a 6-7 años. Eso no va a ser así, tampoco en un modelo residencial. El tema de las habitaciones individuales, que a mí me parece de los elementos más sangrantes y que muchos ciudadanos lo desconocen. La mayoría de las habitaciones en las residencias son dobles. Por lo tanto, una persona va a vivir a una residencia y pasa a compartir su vida con un extraño. Imaginemos lo que eso supone y que la sociedad lo haya aceptado tan tranquilamente. Bueno, podríamos seguir, pero toda la legislación, por lo tanto, depende, obviamente, de las administraciones y de los parlamentos, de los legislativos respectivos de cada comunidad autónoma, y ahí hay un agujero tremendo y ahí los ciudadanos tenemos que presionar y acertar en el voto para cambiar. Segundo, la inspección. Bueno, ya que las administraciones han renunciado a prestar el servicio, tienen que por lo menos inspeccionar adecuadamente que los servicios que se prestan realmente son dignos y cumplen con los cuidados que tienen que recibir las personas mayores. El servicio de inspección prácticamente no existe. En España hay poco más de 200, 225, 230 inspectores para más de 5.200 residencias, y tenemos un modelo de inspección además completamente obsoleto, que se fija en los procedimientos y no en los resultados. Por lo tanto, segundo gran agujero, después de la legislación, la inspección. Y el tercer gran agujero es el régimen sancionador. Tenemos un régimen sancionador que, en teoría, permitiría imponer sanciones realmente serias y disuasorias a las empresas que lo hagan mal, pero en la práctica eso no es así. Se imponen sanciones ridículas que a veces incentivan a seguir incumpliendo más que disuaden para que las empresas cumplan, por ejemplo, cuando falta personal, y que se imponen solo como norma a pequeñas residencias, no a las residencias que forman parte de los grandes grupos. Los datos también son demoledores. Yo analicé para el libro todas las sanciones en España entre el año 2014 y el 2019, sanciones firmes. Solo había 10 sanciones firmes en 6 años en toda España, de más de 100.000 euros, ninguna impuesta a un gran grupo. Bueno, pues esto es el elemento que cierra y que es absolutamente necesario para que esas empresas que solo quieren hacer negocio, porque yo siempre digo que no se puede generalizar, hay residencias en general más pequeñas que funcionan mejor, pero las residencias en manos de los fondos de private equity, de los fondos de inversión, que su objetivo declarado es hacer el máximo dinero posible en el menor tiempo posible, pues tienen estos otros 3 elementos que les permiten hacer ese negocio. Y Miguel lo ha mencionado, y con esto concluyo, pero seguro que lo mencionaremos luego. El negocio en la residencia se basa básicamente donde pueden recortar para ganar más dinero, es en personal y en alimentación. Por eso las quejas de los familiares son siempre sobre personal y sobre alimentación. Tienen una lógica aplastante, es que esas quejas sean en esos 2 ámbitos. Respecto a las ratios, que es un tema bastante recurrente en las quejas que tanto los usuarios como familiares de usuarios de residencias se exponen, siempre está sobre la mesa, como decía Manuel. Me llamaba la atención en tu libro, Manuel, que comentabas que efectivamente la legislación en cuanto a las ratios existe, pero está completamente obsoleta. Son ratios a lo mejor establecidas hace 20 años, donde afortunadamente la esperanza de vida es cada vez mayor, pero por ende, cuantos más mayor es nuestra esperanza de vida, durante más años vamos a ser
o es esperar que seamos durante más años usuarios de este servicio. Y además, pues bueno, los problemas de dependencia son mayores. Es decir, nos encontramos a mayores, un porcentaje, no creo recordar, Manuel, que hablabas de cerca de hasta de un 75% es la media que hay personas dependientes en las residencias. Claro, si esas ratios no se revisan, tenemos cada vez más residentes más mayores y con mayores problemas de dependencia, tenemos una bomba de relojería. Claro, es que el problema de las ratios es que en la medida en que está todo privatizado y que se ha convertido en un negocio, si tú como administración has hecho dejación de funciones, pues porque cuesta invertir, o sea, hay que invertir mucho dinero en el tema de las residencias o en el tema de la atención a los mayores, porque no solamente están las residencias, están también los cuidados a domicilio. Entonces, si tú eso lo privatizas, pues lo que no puedes hacer a continuación es poner unas condiciones que hagan que salgan huyendo las empresas que se han hecho con los servicios. Y entonces las ratios están establecidas para garantizar el negocio, porque tú no quieres como administración asumirlo. Entonces las ratios de personal, lo ha dicho antes muy bien Manolo, es que efectivamente las ratios ahora mismo están establecidas de una forma que se establecen las ratios en función del personal que es necesario tener, pero para tener una presencia física de personal inferior a lo que significan esas ratios. Es decir, cuando se habla de un 0,43 es el personal que tienen que tener para tener una ratio de presencia inferior a ese 0,43. Cuando realmente lo que habría que plantearse es una ratio de personal para atender a los mayores que partiera de cuáles son las necesidades de los mayores, no de cuáles son las necesidades de las empresas para obtener beneficios. Entonces, no hay ningún criterio. O sea, las ratios que hay actualmente, el criterio es clarísimamente favorecer el negocio. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, bueno, aparte de que cada residencia tiene una ratio diferente, aunque tenga los mismos números de residentes, pero en la Comunidad de Madrid hay un ejemplo que es sangrante. Hay una ratio establecida en el año 90 que es de un 0,35 para el personal no válido, un 0,35 que significarían 35 trabajadores por cada 100 residentes, pero en esos 35 trabajadores cuentan desde el director hasta el jardinero. Entonces, claro, un 0,35. Pero es que, por ejemplo, en el acuerdo marco de plazas concertadas, ya en función de las protestas que ha habido, de nuestros planteamientos, de que se deben establecer ratios por turnos de trabajo y por puestos de trabajo, pues ya se empieza a hablar de atención directa de primer nivel y de atención directa de segundo nivel en los acuerdos de acreditación del Gobierno central que se han elaborado y se han aprobado en el mes de agosto del 2022. Entonces, en el acuerdo marco de la Comunidad de Madrid se establece una ratio de gerocultora del 0,33, solamente de gerocultoras, es decir, 33 gerocultoras por cada 100 residentes. Y para cualquier empresa privada que no quiera recibir subvenciones públicas y que no tenga plazas concertadas, la ratio que les exigen es de 35 trabajadores, desde el director hasta el jardinero, por cada 100 residentes. O sea, están establecidas para garantizar el negocio, porque si no, yo como administración lo tengo que dar esa prestación y no quiero hacerlo. No quiero hacerlo porque mi política es rebajar impuestos y no subirlo, porque los impuestos sirven para esto, para redistribuir la riqueza y para que los que menos tienen puedan acceder a servicios que son necesarios. Entonces, claro, está todo establecido de tal manera que lo único que se pretende es garantizar el negocio y, por lo tanto, no se van a tomar nunca medidas que puedan ponerlo en peligro. Lo decía antes Manolo, es que las sanciones, es que hay sanciones importantes dentro de lo que es la propia ley, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Es que puede haber sanciones de 1 a 5 años de prohibición de contratación con el sector público por parte de algunas residencias. Eso no se ha utilizado nunca. Hay sanciones que pueden inclusive inhabilitar a directores. Eso no se ha utilizado nunca. No se han impuesto sanciones nunca en ese sentido, ¿te refieres? No se ha utilizado nunca en el sentido de emplear esa posibilidad para sancionar en función de la gravedad de los casos. Entonces, claro, es muy difícil salir del bucle en el que estamos metidos. Cuando se habla de cambiar hacia otro modelo, pues un factor importantísimo son las ratios de personal. Pero las ratios de personal se encuentran con que a quien les tienes que decir que tienen que triplicar el número de personal son precisamente a las empresas privadas. Y su negocio se basa fundamentalmente en la existencia de unas ratios de personal
que no sirven para atender a los mayores, pero que sí les sirven para ahorrar y para sacar más beneficios a ellos. Entonces, es una situación muy difícil, que se están dando pasos en el acuerdo de acreditación, que nosotros estamos en contra porque es totalmente insuficiente, por ejemplo, con el tema del personal, pero se están dando pasos en la buena dirección. Tiene que haber unidades de convivencia de 15 personas a partir de ahora en las residencias, sea cual sea su tamaño. Las residencias que se creen a partir de ahora no pueden tener más de 120 plazas. Se tiene que acabar con las sujeciones en un plazo de 3 años. Tiene que haber órganos de representación donde estén los familiares. Se están dando pasos importantes que son necesarios, pero que no son suficientes. Pero bueno, es muy difícil en una situación como la que estamos, en que los que dominan es el sector privado, pues si no tienes tú planes para reequilibrar ese predominio del sector privado, planes de elaboración, o sea, elaboración de planes para crear residencias públicas, pues va a ser muy difícil poder revertir la situación. Con respecto a las sanciones y a las empresas que están detrás de muchas de las residencias de este país, en el libro de Manuel hay una labor de investigación. Entiendo que ha debido ser muy ardua, Manuel, como ese tirar del hilo para acabar encontrando quién se encuentra detrás. Tengo que decir que al leerlo yo personalmente me he llevado sorpresas no gratas, precisamente, donde nos podemos encontrar que una empresa que hoy te pone un guardia jurado en un centro comercial o incluso industrias cárnicas, bueno, pues sin ningún tipo de problema pueden acceder a gestionar residencias. Y como además contaba muy bien Manuel con respecto a las sanciones, como, bueno, hay casos en que se llega a decir, bueno, no les sancionamos porque a lo mejor a residencias más pequeñas o gestionadas por la Iglesia, no les sancionamos porque en caso de sancionarles con las sanciones previstas, hacemos inviable que puedan seguir trabajando, Manuel. Sí, a ver, el tema de quién está detrás, bueno, claro, es muy importante, ¿no? En España, históricamente existían los asilos, ¿no? Que estaban en manos básicamente de la Iglesia y de congregaciones de monjas. En los años 80 se construyen bastantes residencias públicas y eso sufre un frenazo con la crisis económica del año 93, ¿no? A partir de ahí empieza realmente el proceso de privatización brutal. Aún así, había muchas residencias, y permitirme el apunte histórico, pero bueno, yo creo que siempre es bueno contextualizar, en manos de cajas de ahorros, ¿no? Las cajas tenían una parte de obra social y, bueno, pues uno de los elementos donde invertían y eran las residencias. De hecho, antes, cuando empieza la crisis del 2008, en torno de los 9 principales grupos en España, 4 todavía eran propiedad de cajas de ahorro. Bueno, con la crisis del 2008 y lo que supuso, aparte de que pagásemos 50.000 millones de euros todos los españoles para salvar a la banca, fue que las cajas que desaparecieron y aunque pasasen a los bancos, desaparecieron del sector y entraron los fondos de inversión, fondos de private equity básicamente, que es un tipo de fondo muy específico, pero que es el que suele invertir en residencias. ¿Qué caracteriza a estos fondos? Pues lo que caracteriza es que realizan inversiones temporales, ellos, pero por contrato con quien pone el dinero, ¿no? Ellos realizan una inversión en la que van a estar 5 o 6 años en un grupo empresarial, el que sea, residencias, supermercados, lo que sea. Durante esos 5 años van a intentar que crezca lo máximo posible comprando empresas de la competencia o ahorrando y, por lo tanto, obteniendo las ratios que les interesan a ellos, que son ratios de retorno de la inversión, no ratios de personal, ¿no? Consiguiendo el máximo dinero posible para crecer y revender el grupo en 5, 6, 7 años y, por lo tanto, devolverle el dinero a los que pusieron la inversión con el máximo beneficio posible. Bueno, esto que no es una descripción de un periodista que le gusten más o menos los fondos de private equity, que a mí para el sector de las residencias me gustan cero, pero es que lo explican perfectamente ellos mismos en sus páginas web, ¿no? Esto es a lo que se dedican, no engañan a nadie. Esto es cómo realizan las inversiones y por lo tanto, digamos que por definición,
un grupo que esté en manos de un fondo de private equity, por definición su objetivo es obtener el máximo dinero posible. En las residencias, como decía, obtener el máximo dinero posible, la máxima rentabilidad, bueno, en cualquier negocio tú puedes hacer eso obteniendo más ingresos o recortando gastos. ¿Qué pasa? Que las residencias tienen unas plazas limitadas, aunque muchas veces sean macro residencias, pero si ya las tienes al 95%, por el capítulo de ingresos no puedes hacer mucho más negocio. Por lo tanto, solo queda el de los recortes. Y los recortes en una residencia, el 65% deberían ser gastos de personal y en torno al 15% la alimentación. Por eso recortan ahí. Pero esos dos elementos es recortar directamente en la calidad de vida de los mayores. Se está produciendo un proceso de concentración muy fuerte en el sector desde hace años. De hecho, ahora ya prácticamente el 25% de las plazas están en manos de los 8 grandes grupos y de ellos 4 o 5 en manos de fondos de inversión. Por lo tanto, estamos en un proceso en el que no es que la tendencia sea revertir, ir hacia más residencias públicas, como decía Miguel, no. El proceso es de que cada vez los grandes grupos van a tener mayor poder y van a tener mayor número de plazas porque el proceso de concentración continúa, ¿no? Y por lo tanto cada vez mayor debilidad de las administraciones para negociar con esos grandes grupos, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es dramático y que hay que intervenir seriamente. Yo comparto con Miguel que el acuerdo firmado el año pasado, que ya veremos qué comunidades lo ponen en marcha finalmente, que bueno, va en la buena dirección, pero se queda cortísimo, ¿no? Y luego, si se me permite, me gustaría introducir otro elemento, que es el de la transparencia, ¿no? Por cómo se realizan las inversiones y por cómo son estos fondos de private equity, estos fondos de inversión, no sabemos quién está detrás. O sea, nosotros conocemos quién es el gestor de un fondo que invierte en las residencias y muchas veces los periodistas incluso ponemos, pues pertenece al fondo ICG, pero no, realmente esos son los que gestionan, pero los que han puesto el dinero y por lo tanto son los verdaderos dueños, no los conocemos. Yo creo que esto es completamente inaceptable porque cuando la Comunidad de Madrid decide entregar a la gestión pública una residencia, si está detrás, pues Domusvi, que es el grupo hegemónico, por poner uno, y que está en manos de fondos de inversión. Yo no sé si, la Comunidad de Madrid, la de Cataluña o la de Castilla-La Mancha, yo no sé si quien está haciendo la adjudicación es inversor. socio, ha puesto dinero es un inversor del grupo que recibe la adjudicación. Esto que no se permite por la ley de contratos del Estado y por otras normativas, bueno, si quien está detrás es un fondo de inversión, en la práctica es lo que ocurre, no hay forma de saberlo. Y esto también habría que cambiarlo porque es completamente inaceptable. Son grupos que viven del dinero público, porque básicamente esos grandes grupos viven de la gestión íntegra de residencias o de las plazas concertadas, viven del dinero público, pero el público no tenemos derecho a saber quiénes son los que se lucran con esa actividad, con ese negocio. Y esto es un agujero, a su vez, en la falta de transparencia brutal, ¿no? Bueno, es lo que hay que pelear o intentar que estas cosas cambien y avanzar, desde luego, en la transparencia y como sociedad yo creo que tenemos que hacer una reflexión seria sobre, primero, hasta qué punto es legítima la privatización, pero sobre todo yo creo que lo que hay que analizar es si cualquier tipo de empresa puede invertir en el sector social y si cualquier tipo de empresa le dejamos que invierta, sí tienen derecho a obtener el lucro que les dé la gana o se puede hacer como hay normativas en algún país nórdico, bueno, pues que si tú operas en el sector social, pues puedes obtener como máximo un beneficio del 7%. ¿Vale? Aquí no hay ninguno de esos límites. No hay límites a inversión privada en un sector como el de las residencias y no hay límites a qué tipo de beneficios te puedes llevar, con lo cual pues es el paraíso para quienes quieren venir para hacer el máximo negocio posible, ¿no? Y con este modelo,
Llega 2020, llega la pandemia, todas y todos sabemos lo que ocurrió. Era el marco perfecto, dadas las condiciones que comentaba, no recuerdo si ha sido Manuel al principio, habitaciones compartidas. Las residencias no son centros sanitarios, no tienen posibilidad de que las personas que en ese momento estaban contagiadas, o se sospechaba que lo estaban, porque ni siquiera se podía saber con seguridad, se les aislara de manera, rigurosa. No tenían esas infraestructuras que lo permitían. En muchos casos son macroresidencias donde los espacios en muchos casos son comunes, la falta de personal. Llega marzo del 2020 y se plantea sobre la mesa la necesidad de medicalizar las residencias. Quiero que escuchemos un vídeo y ahora lo comentamos. Sí, nos ha llegado esta información a lo largo de la tarde desde esta residencia. Lo cierto es que nosotros, dentro de toda la red asistencial que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, en su práctica totalidad están todas medicalizadas, y de esta no sabíamos que estaban en esta situación. Nos han comunicado que efectivamente hay ahora mismo 17 fallecidos, hay 15 que estaban fallecidos y 6 que ya estando en uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid también ha fallecido. Pero vamos, yo lo que también quiero transmitir es que no es la tónica general, ni mucho menos en nuestras residencias. Sí, no, de hecho ya se han medicalizado las que son públicas, directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, así como las privadas concertadas, como es este caso, que nos lo han comunicado. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger sobremanera a los mayores, porque como estamos diciendo todos los días, es la población más vulnerable, no solo la más vulnerable por la edad, también aquellas personas que tienen patologías previas y que pueden ser jóvenes, pero que han tenido previamente otras enfermedades graves. Por eso les estamos diciendo a todos ellos que tienen que aislarse y que durante un tiempo vamos a tener que cuidarles y no estar cerca de ellos para no transmitirles el virus. Esto es un vídeo del 17 de marzo de 2020. Me vais a permitir, Manuel, Miguel, quizá use palabras demasiado gruesas o me ponga demasiado vehemente. En este vídeo, esta señora, presidenta de la Comunidad de Madrid, miente absolutamente, descaradamente, sin sonrojo alguno. En esa fecha, ni después, las residencias en la Comunidad de Madrid fueron medicalizadas. De hecho, su propio gobierno, pese a que la justicia les obligaba a hacerlo, recurrió esa orden. Pues sí, efectivamente. Esto es una serie de mentiras. En primer lugar, la legislación de la Comunidad de Madrid a lo que obliga es a prestar en las residencias atención sanitaria por medios propios o ajenos, que ya es indicativo de que pueden no tener medios propios a la hora de tratar médicamente a los residentes. Y en segundo lugar, esos servicios médicos de las residencias son servicios complementarios del Servicio Nacional de Salud. Porque eso es otro debate. Es que parece que cuando se entra en una residencia se tiene menos derecho que cualquier otro ciudadano. Y uno de esos derechos precisamente es el derecho a la asistencia sanitaria. Los ciudadanos que entran en una residencia siguen teniendo derecho al Servicio Nacional de Salud. Y habría residencias que podían tener médicos, pero eso no significa que estuvieran medicalizadas. Cuando pasa todo lo que pasa durante la primera ola, hay órdenes del Ministerio de Sanidad que permitían, primero, establecía con claridad absoluta esas órdenes que en lo que era la cuestión sanitaria, los responsables de las residencias, los que tenían las competencias para actuar en las residencias, eran todos los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, esas órdenes también establecían que si era necesario se podía utilizar el personal sanitario de la atención primaria para llevarlo a las residencias. Pues bueno, no solamente no se utilizó el personal sanitario para llevarlos a las residencias en lo que es la primera ola, en los primeros días, sobre todo en marzo y abril, y de esto tiene muchos datos Manolo Rico. No solamente no se llevó a ese personal de atención primaria a las residencias, sino que se dictaron protocolos para no derivarlos a los hospitales.
Claro, que se salga diciendo es que se ha mentido mucho durante todo este tiempo. Alberto Reyero también ha escrito un libro, el de Morirán de una forma indigna, donde se ve con una claridad meridiana y se ve con toda su crudeza hasta qué punto están dispuestos a mentir con tal de conservar el poder y con tal de no responder por una gestión que ha sido una auténtica hecatombe en las residencias a nivel general, pero sobre todo en la Comunidad de Madrid. Es que no nos podemos olvidar además que la Comunidad de Madrid, según el Comité Europeo de las Regiones, ha sido la primera región en Europa en exceso de mortandad. La primera región en Europa en exceso de mortandad. Claro, en eso habrá tenido mucho que ver lo que ha pasado en las residencias, con seguridad. Entonces, claro, estamos acostumbrados a oír mentiras continuamente. La gente tampoco se interesa por documentarse un poquito, pero ahí está escrito y figura en el Boletín Oficial del Estado que las competencias eran de la Consejería de Sanidad, que podían haber utilizado el personal de atención primaria para atender a las personas mayores en las residencias, ya que no los derivaban a los hospitales, y ni los derivaron a los hospitales ni utilizaron el personal de atención primaria para atenderlos en las residencias. Ahí está. O sea, Pese a que además se mintió durante bastante tiempo, todo el que su aparato de propaganda le permitió, insistiendo en que el mandato sobre las residencias recaía sobre el Ministerio de Derechos Sociales. Sí. Han querido echar la culpa a Pablo Iglesias y han querido echar la culpa a Alberto Reyero, y ahora siguen echándole la culpa a Alberto Reyero con unas declaraciones increíbles por parte de la presidenta de la Las vamos a ver luego. Manuel. A ver, en la historia democrática... ¿Manuel? Sí, ¿me escucháis? ¿Hola? ¿No escuchamos a Manuel? ¿Sí? Sí, ahora sí, Manuel. Vale. Cosas de las conexiones. Estoy hablando desde Vigo en este momento. A ver, decía que en la historia de nuestra democracia, en los 50 años escasos, solo ha habido dos políticos que yo recuerde que han mentido con descaro sobre víctimas, ¿no? Aznar, que con 191 cadáveres calientes el 11M, tras la brutal masacre terrorista, salió a decir que había sido ETA, y Isabel Díaz Ayuso, que lleva 3 años mintiendo brutalmente sobre las 7.291 personas mayores que murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria, sin ser trasladadas a un hospital. Empezó mintiendo 24 horas después de que Infolibre desvelase el protocolo en junio de 2020. Ha mentido reiteradamente intentando echar la culpa a Pablo Iglesias, con una mentira que es para idiotas, ¿no? Porque si realmente Pablo Iglesias fuese el culpable, no se entiende demasiado bien que Isabel Díaz Ayuso se haya empeñado en cerrar la comisión de investigación que había en la Asamblea de Madrid. Quiero decir, si realmente Pablo Iglesias fuese el responsable, Isabel Díaz Ayuso debería dimitir como encubridora de Iglesias y como protectora de Pablo Iglesias, ¿no? Quiere decir que la dimisión sería por otro motivo, pero tendría que dimitir inmediatamente por ser protectora de Pablo Iglesias. Y han mentido sobre la medicalización, sobre quién era, permanentemente, sobre el borrador famoso, la teoría del borrador, que nunca se había llegado a firmar el protocolo. Pero es que estuvo en la radio este viernes, un día después de que declarasen en el juzgado Reyero y Mur, y volvió a decir en un programa de radio que no se había firmado el protocolo. O sea que 3 años después sigue mintiendo descaradamente sobre lo que ocurrió en las residencias y, por lo tanto, sobre lo que ocurrió con 7.291 personas. Aznar, Ayuso. El fondo del asunto, ¿no? Miguel ya lo mencionaba.
A ver, el protocolo, porque con esto se ha intentado confundir mucho desde su aparato de propaganda, incluso hay personas de buena fe que a lo mejor a la hora de hablar del protocolo, con esos elementos de confusión, pueden tener algún dato erróneo. La gravedad del protocolo no es que todos entendemos que en una situación de crisis sanitaria brutal, como la que había en aquel momento, si hay medios limitados, respiradores limitados, etcétera, como había, esos medios se le den a aquellas personas que tienen mayor expectativa de vida. Eso es lo que dice la bioética, a quien pueda beneficiarse más de los medios escasos. Obviamente, si tienes una persona con independencia de su edad que tiene una expectativa de vida de 10 años y otra que tiene de 1, pues lo lógico es que se lo des a quien tiene 10 años de expectativa de vida. Esto es lo que dice la bioética y todo lo que está escrito para medicina en situaciones de vida. Bien, pero es que eso no es lo que ocurrió aquí. ¿Vale? Aquí lo que ocurrió es que se decidió que unas personas, si vivían en una residencia y eran dependientes o tenían deterioro cognitivo, es decir, si una persona vivía en una residencia, iba en silla de ruedas o tenía Alzheimer, esa es a la persona que se marginaba por esos dos elementos que nada tienen que ver con su expectativa de vida. Por lo tanto, ese protocolo es una barbaridad, ¿no?, desde todos los puntos de vista, ¿vale? Segundo elemento sobre el protocolo no solo se aplicó a enfermos que podían tener el COVID y por lo tanto tenían síntomas respiratorios, en el protocolo lo pone claramente. También se aplicó a las personas que tenían cualquier otro tipo de enfermedad, porque el único elemento decisivo, ¿vale?, era si se podían mover, si eran dependientes, si podían llevar una vida autónoma o si tenían deterioro cognitivo. Ese fue el elemento y por eso es una discriminación brutal y que se aplique solo a quienes estaban en la residencia. Ahora bien, aclarado creo lo del protocolo, que lo puede entender cualquiera que tenga de verdad interés en entenderlo, lo que ocurrió en la Universidad de Madrid va mucho más allá del protocolo, porque efectivamente, y Reyero lo explicó en la asamblea, si el residente no va al hospital, el hospital tiene que ir a la residencia. Eso es la medicalización. Bien, ¿quién tenía que hacer? Los únicos que podían medicalizar las residencias en esa situación era el personal de atención primaria. Personal de atención primaria, el gobierno de Ayuso decidió que no lo enviaba a las residencias, que era donde se estaba muriendo la gente, sino que los enviaba al IFEMA, que lo bautizaron como el Hospital Milagro y que fue una operación de propaganda. Entonces los enviaron al IFEMA a quienes tenían que medicalizar las residencias. Consecuencia, no se medicalizaron las residencias. O sea, tenemos el protocolo, punto 1, punto 2, no se medicalizaron las residencias. Pero bueno, tenemos a más de 1.000 personas, 1.000 médicos, personal médico y enfermeras, datos de la Comunidad de Madrid, en IFEMA. Alguien podría pensar, bueno, pues enviamos a los residentes al IFEMA. Vale, también se prohibió, y esto, confesión de Carlos Mur cuando declaró en la asamblea, también se prohibió que personas con dependencia, o sea, el mismo criterio de antes, o deterioro cognitivo, fuesen a IFEMA. Por lo tanto, llevas a los médicos que tendrían que cuidarlos a un lugar que creas y vendes como Hospital Milagro y ahí no le dejas ir a los residentes enfermos. Y por si todo esto no fuese suficiente, tenías otros dos recursos alternativos, aparte de IFEMA, que son los hospitales privados y los hoteles medicalizados, y ahí tampoco enviaste a ninguna de las 7.291 personas que fallecieron en mes y medio, bueno, en 2 meses, marzo y abril de 2020. Entonces, hay que ver todo esto en su conjunto para analizar qué hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en ese momento. Y lo que hizo es esto. El protocolo es una parte, es brutal, es salvaje y es discriminatoria, pero están los otros elementos y todo ocurrió al mismo tiempo. Y eso es como hay que analizarlo en su conjunto. Se está poniendo el foco en los protocolos. Entiendo, bueno, ahora están estos días de máxima actualidad por las declaraciones de Carlos Mur y de Alberto Reyero en calidad de testigos, cosa que hablaremos luego también, ¿no? Llama la atención que después de 3 años, pues por fin haya aparecido un juez que tenga, bueno, la voluntad de ponerse a investigar esto. Luego además te preguntaré, Manuel, por la fiscal Lastra, porque me gustaría que me lo explicaras. Me ha dejado bastante perpleja este asunto. Es cierto que esto ocurrió, se pone el foco en los protocolos porque si bien es cierto
que la mortalidad en las residencias fue muy alta en toda España, sí que es cierto que la Comunidad de Madrid fue la única, su consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, máximo responsable en aquel momento, de decidir de medicalizar, mando único además. Manuel, no sé si me equivoco, mando único que se estableció, una medida que quizá tenía todo el sentido del mundo. Es la única comunidad que se atreve a mandar por escrito este protocolo. El señor Alberto Reyero, entonces consejero de Asuntos Sociales. Además, en tu libro se recogen 2 cartas, una del 31 de marzo y otra del 11 de abril, a la desesperada, diría casi en la segunda, que remite al señor Ruiz Escudero y que no obtienen ninguna respuesta. Vamos a ver un vídeo muy cortito donde le preguntan a Isabel Díaz Ayuso por los protocolos y sale con esto del borrador. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Nuestra pregunta, señora Díaz Ayuso, es si su Gobierno tenía conocimiento de la existencia de instrucciones para restringir la derivación de ancianos que estaban en residencia de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias. Presidenta. Gracias, señoría. Muy buenos días a todos. Presidente, no hay tal orden. Hay una filtración de un borrador. Eso es todo. Gracias. Gracias. Y si me permitís la expresión, chimpún. Pues sí, es que por desgracia parece que las mentiras a determinados políticos les salen completamente gratis. En este país está claro que la comisión de investigación, el tiempo que estuvo funcionando en la Asamblea de Madrid, pues si algo dejó claro fue que no eran borradores, sino que eran protocolos dictados y mandados a los hospitales para que utilizaran esos criterios para no derivar, sobre todo y fundamentalmente, a las personas mayores que vivían en las residencias. Y luego, además, es que hay una cuestión que, como decía Manolo, hay que ver todo en su conjunto. Efectivamente, hay que verlo todo en su conjunto, porque al mismo tiempo que no hacían estas cosas y que tomaban medidas que ya no es que fueran discriminatorias, es que eran clasistas, porque los que tenían seguros privados sí iban a los hospitales privados. A los únicos a los que no derivaron eran a las personas que estaban en las residencias que no tenían seguros privados. Pues es que las órdenes del Ministerio de Sanidad, una de las posibilidades que otorgaban era la de intervenir las residencias en las que no se hubiera podido clasificar en 4 grupos a los residentes, porque es una en función de las posibilidades de contagio con el coronavirus, es una de las medidas que figuraban en las órdenes del Ministerio de Sanidad, porque hubiera excesivo número de fallecimientos, porque no hubieran tenido suficiente personal para poder hacer esa sectorización y tal. Bueno, pues de 475 residencias que había en la Comunidad de Madrid, solamente intervinieron 14. Intervinieron 14 porque decían que había habido un excesivo número de fallecimientos y nosotros llevamos a la Fiscalía 59 residencias porque había habido un excesivo número de fallecimientos. Con lo cual, hay una cosa que está clara. Yo le pregunté a Alberto Reyero en una webinar que hubo, creo que recordar que era de Más Madrid, que si le había parecido que hubiera habido reticencias por parte de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, a la hora de asumir todas las competencias que les estaban reforzando, que les están diciendo que tenían que asumir por parte del Ministerio de Sanidad del Gobierno de la Nación. Y dijo, bueno, pues no sé si reticencias o no, pero lo que sí está claro es que no era su prioridad. Pues está claro que no era su prioridad. La Consejería de Sanidad tardó una semana, tardó unos días extraordinariamente importantes donde se produjeron el mayor número de fallecimientos en las residencias de la Comunidad de Madrid en asumir que tenían ellos que coger el toro por los cuernos con el tema de la sanidad en las residencias y de ser ellos los que dijeran qué era lo que había que hacer desde un punto de vista sanitario para que el virus no se extendiera como se extendió en las mismas. Todo eso, de verdad, si se viera de una forma conjunta, si los jueces pudieran, digamos que analizarlo como se tiene que analizar en su contexto todo, pues tendría que tener algún tipo de consecuencia de responsabilidades penales por parte de quienes han hecho esto. Porque yo no estoy diciendo que se quisieran cargar voluntariamente a los residentes, pero sí que las medidas que estuvieron tomando a lo que llevaban
es a que fallecieran todos los miles de fallecimientos que se produjeron en la Comunidad de Madrid como consecuencia de toda esa serie de medidas no tomadas o tomadas de alguna manera por parte de la Comunidad de Madrid. Sí, el vídeo que acabáis de poner es del 28 de mayo del 2020, ¿no? Es un vídeo al que me refería antes, que es un día después de que Infolibre desvele el contenido exacto del protocolo. El protocolo tuvo 4 versiones, los días 18, 20, 24 y 25 de marzo. Bueno, Infolibre reproduce, al día siguiente le preguntan en la asamblea por el contenido de ese documento y dice esto del borrador, ¿no? Bueno, es curioso porque estamos ante una política que prefiere pasar por ignorante, ¿no? Porque obviamente el alumno más tonto de primero de Derecho sabe que un documento que va firmado digitalmente por un director general no es un borrador. Quiero decir, el más vago y el más tonto lo sabe. Pero es que el documento, con sus 4 versiones, una hora después de firmarlo, Carlos Moore se lo envía a todos los que tienen que aplicarlo, hasta 18 altos cargos, y eso se lo envía por correo explicando lo que está enviando, ¿vale? Se lo envía. ¿Por qué a quien tiene que aplicarlo? Porque para que lo entienda quienes nos están viendo, oyendo, que no tienen por qué saberlo, se crea un sistema completamente cerrado donde si... ¿Cómo funciona cuando alguien enferma en una residencia? ¿Cómo funcionaría en una situación normal? Pues te llaman de la residencia al hospital o a la ambulancia, perdón. La ambulancia va, recoge al enfermo y lo lleva al hospital de referencia. La residencia es como un hogar, todos tenemos un hospital de referencia. Vale. Entonces, ellos cierran el círculo, y ellos me refiero a la Consejería de Sanidad, Ayuso y su consejero, ¿y qué hacen? Que nombran la figura del geriatra de enlace en los hospitales, que es quien va a decidir si un enfermo de una residencia, una persona que esté mala, se puede trasladar a un hospital o no, dependiendo de esos criterios. Si tiene un Alzheimer, un deterioro cognitivo avanzado o tiene una dependencia física, no lo van a trasladar. Entonces el geriatra de enlace va a decir que no, pero claro, para cerrar el círculo tú tienes que también decirle a las ambulancias que no pueden ir a recoger, porque el gesto habitual de cualquier residencia cuando enferma alguien es llamar a la ambulancia. Por lo tanto, tienen que cerrar ese círculo y si una residencia llamaba directamente a la ambulancia no iba a ir. Le iba a decir que, salvo que tuviese la autorización del geriatra de enlace del hospital, no iban a ir. ¿Vale? Todo esto, lógicamente, tienes que comunicárselo, por tanto, no solo a los hospitales, sino también al SUMA, ¿no? Y así lo hace. Quiero decir que siempre en la hora siguiente a firmar digitalmente el protocolo, Carlos Moore envía el protocolo a los altos cargos de los hospitales, a altos cargos de la Consejería de Sanidad, a altos cargos de la Consejería de Políticas Sociales y a los responsables de residencias. La única forma, como muy bien ha recordado Miguel, de saltarse esto era si tenías un seguro privado. Si tenías un seguro privado, llamabas al hospital privado y tu ambulancia privada iba a recogerte. Pero si no, esto está completamente cerrado. Por lo tanto, ese protocolo que se firmó digitalmente se envió a 18 personas inmediatamente después, ¿vale? Bien. Tú mencionabas también en tu pregunta las cartas que envió Reyero efectivamente al consejero de Sanidad, a Ruiz Escudero, ¿no? 2 cartas, le envió también otros 2 correos como mínimo, mostrando su absoluto rechazo al protocolo, pero también insistiendo, y para mí es fundamental, y lo hemos mencionado antes, en que no se habían medicalizado las residencias, que se había dicho, se prometió públicamente el 12 de marzo de 2020 que se iban a medicalizar las residencias y que no se habían medicalizado y que, por lo tanto, la suma de la falta de derivaciones, ese protocolo que el propio Reyero lo puso por escrito, les podía traer problemas legales porque él veía que eso atentaba, podía ser una discriminación evidente, y Ruiz Escudero no le hizo absolutamente... Bueno, no es que no le hizo ese caso, es que no le contestó, pero en el libro que escribió Alberto Reyero, ex consejero de Políticas Sociales, Morirán de forma indigna, que cuenta muchísimas cosas muy duras, pero a mí una de las que me ha parecido más tremenda es que relata que el 25 de marzo del 2020, o sea, en el peor momento,
tienen un consejo de gobierno telemático y él pide 50 médicos y 50 enfermeras para las residencias, que era, él lo explica así, un mínimo, no era suficiente para nada, pero por lo menos 50 médicos y 50 enfermeras. Y no le hacen caso. O sea, estaban muriendo cientos de personas mayores todos los días. Pide 50 médicos y 50 enfermeras, 25 de marzo, y no le hacen caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaban a punto de abrir el Hospital Milagro, ¿verdad? Y por lo tanto antepusieron una operación de propaganda como el Hospital del IFEMA a intentar salvar vidas de personas mayores. Y esto suena duro, pero es que es duro porque es lo que ha pasado, es muy duro, obviamente para las víctimas y para sus familiares sobre todo, pero la documentación, las pruebas que tenemos son tan abrumadores y no hay un contrarrelato, ¿vale? Porque a mí me gustaría que hubiese salido la señora Ayuso o el señor Ruiz Escudero a explicar por qué no llevaron a ningún residente a IFEMA. Llevaron a 23 con síntomas leves, pero de los 5.000 que murieron en las 6 semanas que estuvo abierto IFEMA, murieron más de 5.000 personas mayores en las residencias, de esos no llevaron a ninguno a IFEMA. ¿Por qué? Si nos vendieron que era un hospital que, no solo que se había puesto en marcha en un tiempo récord, que eso probablemente fue así, pero que iba a tener, llegaron a mandar notas de prensa y hablar de hasta 5.000 camas. UCI, de todo. ¿En qué cabeza cabe? Y esto sí que es una innovación, fue una innovación mundial, tristemente macabra innovación mundial. ¿En qué cabeza cabe? Que tú tienes localizado perfectamente dónde está muriendo la gente, que son las residencias. Tú creas un hospital de campaña y a los únicos a los que no llevas al hospital de campaña es a los que están muriendo. O sea, es como si en la guerra de Ucrania ahora creasen un hospital de campaña y dijesen, pero no vamos a mandar a los heridos en el frente, a los que están con heridas graves en el frente. No, vamos a mandar a los que tengan gripe en la retaguardia. Y eso es una innovación mundial. Bueno, en Ucrania ya no sería una innovación mundial, sería la segunda vez que ocurriese. Pero esa innovación mundial, efectivamente, se la puede anotar Ayuso y Ruiz Escudero en su haber. Lo único que tienen que hacer ahora es explicarle a los familiares de esas 7.291 personas cómo tuvieron esa idea y por qué la ejecutan. Es demoledor. Como Miguel decía antes, y me vais a perdonar, aquí voy a poner un poco mi opinión, decían, yo no digo que lo hicieran, que quisieran hacerlo así. A mí me cuesta mucho, Miguel, pensar en otra cosa que no sea voluntad aquí. O al menos, como estaba apuntando ahora Manuel, anteponer otros intereses, por supuesto, de una manera no legítimos, además, sí me atrevo a decirlo, no legítimos en estas circunstancias, y que les diera todo igual. Un gobierno que llevamos estos 4 años viendo cómo ejercen el poder desde la arrogancia, desde la soberbia. El señor Ruiz Escudero, por cierto, que también ha tenido recientemente una crisis con la huelga en atención primaria, a los que, por cierto, nunca ha tenido pues ha creído conveniente reunirse en la mesa de negociación con ellos. Es el mismo que no contesta Alberto Reyero a ninguna de esas cartas y correos que comentábamos antes con Manuel, y al que, por cierto, pues bueno, ya se le ha buscado una salida. No repetirá en el próximo gobierno de la señora Díaz Ayuso y tendrá una salida a través del Senado. Sí, bueno, hay una figura jurídica en derecho que es el dolo eventual, que precisamente para tratar de dilucidar la responsabilidad penal, es un dolo que no es que sea un dolo voluntario de que tú quieras asesinar a alguien, pero si le disparas a una distancia corta, pues te puedes imaginar que lo vas a matar. Y entonces entiendo que es eso lo que haya podido pasar, porque si estuviéramos hablando de que lo han hecho aposta, pues claro, tendríamos que estar hablando y calificando estas actuaciones en los tribunales de otra manera, como se le está calificando ahora. Se está hablando de omisión de deber de socorro, se está hablando de homicidio imprudente, pero no se está hablando de asesinato, ni muchísimo menos de genocidio.
Se está hablando de lo que puede ser homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, delitos que ya es suficientemente de lesiones, grave. que ya es lo suficientemente grave cuando se han tomado además por decisiones políticas. O sea, se han tomado decisiones para tratar sanitariamente a las personas que no tenían criterios sanitarios, sino que eran criterios absolutamente políticos. Eran criterios, pues seguramente, pues para evitar que se colapsaran los hospitales de la Comunidad de Madrid y que los ciudadanos nos pudiéramos plantear por qué razón se estaban colapsando los hospitales de la Comunidad de Madrid y qué había pasado con todos los recortes que había habido en sanidad. Sí, poniendo en cuestión 25 años atrás de gobiernos del Partido Popular. Sí. Efectivamente. Entonces, bueno, pues es una situación que nosotros pensamos que existen evidentes responsabilidades penales por parte de los responsables, pero que en cualquier caso existen unas responsabilidades políticas que como pueblo no hemos sido capaces de hacérselo pagar. Ha habido unas elecciones en el 2021 con todo muy reciente y esta señora ha salido reforzada. Entonces, bueno, como sociedad nos tendríamos que hacérnoslo mirar, porque después de todo lo que ha pasado y de lo que se está conociendo y cada vez más, y después de las declaraciones que ha habido, que está habiendo en los juzgados, después de que parece que se abre una pequeña vía para tratar de dilucidar con criterios de verdad y justicia qué es lo que pasó en las residencias, pues esta mujer en las urnas no lo ha pagado. Y es impensable que con lo que ha sucedido, pues esta mujer pueda seguir repitiendo sus mandatos en la Comunidad de Madrid. Las responsabilidades penales, si las hay, las dilucidarán los jueces, pero hay unas responsabilidades políticas que se las tenemos que hacer pagar los ciudadanos en función de lo que ha pasado y de lo que nos ha hecho padecer y lo que hemos sufrido las familias con todo lo que ha pasado en las residencias. Y eso hasta ahora no se ha conseguido. Manuel, te preguntaba antes, estos días, esto quiero comentarlo con los dos porque además, bueno, Miguel como jurista, Manuel como profundo conocedor del asunto, me llama mucho la atención cómo no es hasta ahora, 3 años después, que un juez, bueno, pues parece que muestra cierto interés en saber, en tratar de averiguar qué ha pasado aquí. Y sobre todo, Manuel, te decía antes, me gustaría que me explicaras, por favor, el papel de la Fiscalía, de la fiscal, vaya, dije antes el nombre y ahora es Lastra, perdón, se me había olvidado, porque en las informaciones que he estado leyendo estos últimos días, tanto en Infolibre como en algún otro periódico, la verdad me dejan bastante perpleja cómo puede ser que la Fiscalía, ante las declaraciones de Carlos Mur y de Alberto Reyero, no se persona, no ha pedido pruebas, en fin. Sí, a ver, yo aquí hemos hablado mucho del gobierno, todo lo que hemos descrito. Yo creo que cualquier persona con un mínimo de empatía y de sensibilidad y de raciocinio, pues, probablemente con eso es suficiente, entiende la barbaridad de las decisiones que tomaron Ayuso y Escudero, ¿no? Pero lo de la Fiscalía es tremendo y yo pongo el foco claramente en la Fiscal Superior de Madrid, en Almudena Lastra, ¿no? Esta señora, Almudena Lastra, analizó, entre comillas, en detalle lo que había ocurrido en las residencias en la memoria anual de la Fiscalía del año 2000. Está colgada en la página web de la Fiscalía, con lo cual cualquiera que tenga interés puede comprobar lo que voy a decir. Esta señora cuenta 3 mentiras flagrantes sobre lo que ocurrió. 3 mentiras, gigantescas, ¿no? Primero, que el protocolo no funcionó como impedimento de traslado. Bueno, esto, cuando digo mentiras, es porque obviamente chocan contra los hechos y contra los datos del propio gobierno de la comunidad, porque todos los datos que yo estoy comentando hoy o que figuran en el libro son datos siempre oficiales del gobierno de la Comunidad de Madrid. Las derivaciones se desploman más de un 30% en las fechas posteriores a la aprobación del protocolo respecto a la situación prepandemia, cuando obviamente se tendrían que haber multiplicado por 2 o por 3 como mínimo, porque el número de pacientes enfermos que necesitaban ser trasladados a un hospital se había multiplicado muchísimo y no había descendido. Entonces, los datos son abrumadores.
¿no? De que obviamente que funcionó como impedimento de los traslados. Hay testimonios de una directora de una residencia de Amavir en la asamblea explicando que estuvieron, creo que más de 20 días sin admitirles ni una derivación. Hay cientos de testimonios, Miguel lo sabe perfectamente, de familiares que cuando hablaban con la residencia, la respuesta que recibían es no tenemos orden de no trasladar. Lo sentimos, no podemos derivar a su madre, no podemos derivar a su padre, no podemos derivar a su hermano. ¿Vale? O sea, entonces, poner por escrito que el protocolo no funcionó como impedimento es mentira. Segundo, que también lo pone por escrito, que el tratamiento que iban a recibir en las residencias las personas enfermas era similar al de un hospital. Bueno, esto es, quiere decir, brutal, ¿vale? Porque esto significaría que las residencias se habían medicalizado, ¿vale? Y obviamente hay toda una serie de datos y de hechos que demuestran que no. Es que demuestra además incluso desconocimiento legal de la normativa, cosa que en una fiscal es tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Madrid las residencias de menos de 50 camas no tienen ni la obligación legal de tener un médico, ¿vale? Por lo tanto, decir, porque casi le echa la bronca a quienes hicieron creer a los familiares que no iban a recibir el mismo tratamiento en las residencias que en el hospital. Tercera gran mentira, que las bajas de personal, más o menos, porque claro, ante la situación que había, con esas ratios de personal tan bajas que cuando llega la pandemia y empieza a caer personal enfermo, pues es que hubo muchas residencias donde tuvieron serios problemas para darles de comer, ¿no? Ese personal para levantarlos y darles de comer, alimentarles, y así llegó gente la que se salvó cuando empieza a haber derivaciones, pues desnutrida, deshidratada, cuando ya empiezan a derivarlos a los hospitales. ¿Vale? Bien, entonces, pues pone en su memoria que el tema de las bajas de personal se fue solventando. Hubo residencias con más de un 50% de personal médico y por gerocultoras de baja, más del 50%, ¿no? En residencias donde ya el personal era escaso. Y además tú dices, bueno, es que esta señora ha hecho estas 3 afirmaciones porque aporta aquí unos datos y dice, no, es que mire, el protocolo no funcionó como impedimento porque las derivaciones se dispararon después de aprobar el protocolo y aquí tengo los datos, aquí tengo todos los datos. O las bajas se fueron solventando, aquí lo tengo día por día, las 475 residencias. Aquí explico cómo caía una enfermera, una gerocultora enferma, oye, a las 3 horas, pumba, una persona sustituyéndole. O el tratamiento en una residencia, como en un hospital, aquí lo tengo. Mire, se enviaron 1.500 médicos y enfermeras a las residencias y eran perfectamente tratadas sin ningún tipo de problema. No, lo dice ella, la fuente, no se sabe. Entonces, como no se sabe, nosotros en Infolibre le mandamos 38 preguntas para que lo explicase, porque bueno, si alguien pone hace unas afirmaciones como fiscal que son unas mentiras tan evidentes, de acuerdo con los datos del Gobierno de Madrid, ¿no? Salvo que el Gobierno de Madrid hubiese mentido en todos los datos, para que explicase su versión. Le mandamos 38 preguntas para que pudiese detallar absolutamente todo lo relacionado con lo que había puesto en la memoria. No respondió. Al parecer, el concepto que tiene de transparencia está un poco, digamos, que no encaja en el concepto de transparencia del siglo XXI. Bueno, pues eso obviamente es, si la fiscal superior tiene esa actitud, pues obviamente lo que se ha instalado en la judicatura y en la fiscalía es, bueno, pues la teoría de que el único culpable fue el bichito, fue el COVID, aquello fue un tsunami, arrasó con todo, no se pudo hacer nada. Y entonces, antes lo mencionaba Miguel y su asociación Pladigmare pusieron 59 denuncias ante la Fiscalía y, corrígeme, pero más de 50 las archivaron, o en torno a 50, sin realizar ningún tipo de investigación. En materia de residencias, cientos de personas han denunciado, en este caso presentado directamente querellas. Y el otro día, cuando salía de la declaración de Muri de Reyero, el abogado de materia de residencias, Carlos Vila, pues explicaba, y nosotros incluimos esa declaración en Infolibre, que era la primera vez que un juez se había interesado
por conocer qué era eso del protocolo y que la Fiscalía sistemáticamente, bueno, pues durante años, durante los 2 primeros, ni siquiera iba a las declaraciones, no pedían ningún tipo de pruebas. Sobre el caso puntual concreto de por qué no estuvo la fiscal en la declaración el jueves de Reyero y Mur, lógicamente, como periodistas, nosotros llamamos a la Fiscalía y un portavoz de la Fiscalía dijo oficialmente que no se le había notificado. Yo también he llamado al juzgado, bueno, al TSJ de Madrid, que es quien lleva la comunicación, para saber si eso es cierto y de momento no tengo respuesta. Pero lo importante no es... o sea, lo llamativo es, caramba, que la fiscal ni siquiera vaya a la declaración de Reyero y Mur. Pero lo importante es lo que ha ocurrido sistemáticamente durante estos 3 años y que la fiscal superior cuente ponga por escrito esas mentiras en la memoria anual y la idea que se ha instalado y por lo tanto, más allá de ese hecho puntual que nos puede parecer muy llamativo, pues yo no sé si no lo notificaron a la fiscal en este caso, ¿vale? Pero para ese día en concreto. Pero es que aquí estamos hablando de cientos de casos, de cientos de personas que se han querellado y de las 59 denuncias ante la Fiscalía de Pla de Mare que también representaban a muchas más personas. Y la actitud ha sido durante 3 años una en concreta y muy tremenda y muy terrible. Y eso es de quien tenía que haber impulsado las investigaciones y de quien tenía la capacidad para conseguir todos los datos, porque nosotros estamos hablando de los datos, pues, por ejemplo, los que consiguió Infolibre a través del portal de transparencia, el número de fallecidos por residencias, pero obviamente la Fiscalía podía haber pedido de oficio, no que ya tuviesen que ir los familiares, que ya es suficientemente grave, de oficio tendría que haber pedido todo, número de llamadas, número de intentos de derivar a las personas que fallecieron, cómo evolucionó la enfermedad, si había realmente médicos o enfermeras en esa residencia, todo. La Fiscalía tenía la capacidad de haber hecho una investigación seria y a fondo y no ha hecho nada sistemáticamente, más allá, insisto, de ese tema puntual del jueves, que como yo no tengo las 2 versiones oficiales, solo puedo decir lo que ha dicho de momento la fiscal. O sea, podemos contar el hecho, que no estuvo, y podemos contar la versión de un portavoz oficial de Fiscalía de Madrid que dice que no estuvo porque no fue notificada. Pero, insisto, eso es la espuma, es algo muy llamativo, pero lo tremendo es lo otro, porque son 3 años de unas actitudes concretas y es una fiscal superior que tendría que haber dimitido, ¿no?, al negarse, primero al poner eso por escrito, luego al negarse a dar una explicación una vez que se publica, en este caso que lo publica Infolibre, y si no tiene la dignidad de dimitir, el fiscal general la tendría que haber destituido y el fiscal general, el señor Álvaro García, la mantiene en el puesto y no la destituye, lo cual es también lamentable. El procedimiento del que estamos hablando, que llamó a declarar en el que se llamó a declarar a Carlos Mur y Alberto Reyero esta misma semana, si no me equivoco, Miguel, tú corrígeme, son querellas por el fallecimiento de 3 mujeres en una residencia concreta de Domusvi, no recuerdo exactamente la localidad. Es únicamente por 3 casos, ¿sí, Manuel? Sí, es Domusvi Albufera, que creo que está en Vallecas, y es por el fallecimiento de 3 mujeres. Sí, la querella la plantean las hijas respectivas de estas tres mujeres. Nos hablaba Manuel, 59 querellas interpuestas por parte de Pla de Mare, 50 archivadas. ¿Qué recorrido tiene esto ahora, Miguel? Pues, hombre, resulta difícil adivinar qué recorrido es el que va a tener, pero lo que sí está claro es que hasta ahora el protocolo no se había cuestionado. Es posible que a partir de ahora se cuestione el protocolo y se cuestionen las actuaciones que ha habido, no solamente con el tema del protocolo, sino las que hemos estado explicando de no utilizar la atención primaria para atender a las residencias, en fin, todo lo que ha estado relacionado con ello, de haber intervenido tan pocas residencias a pesar de la situación de las situaciones que se estaban dando y a pesar de las indicaciones de las órdenes del Ministerio de Sanidad que
permitían haber tomado bastantes más medidas de las que se tomaron y medidas de más calado y de más contundencia. Y hombre, de todo esto lo que sorprende un poco es que parece que todos los ciudadanos vivimos en un mundo aparte, o mejor dicho, la judicatura y la fiscalía parece que viven en un mundo aparte del que vivimos el resto de los ciudadanos. Yo no sé si formalmente se lo comunicarían o no al fiscal por parte del juzgado, pero hombre, me resulta muy difícil entender que el fiscal correspondiente no se hubiera enterado de que iban a haber dos declaraciones tan importantes como las de Alberto Reyero y Carlos Mur de Viu, que por cierto, en la reunión que tuvimos nosotros con Almudena Lastra el 3 de noviembre, una de las preguntas que le hicimos era por qué no se llamaba a declarar a Alberto Reyero y Carlos Mur de Viu, que habían mostrado su disponibilidad por parte de Alberto Reyero, su disponibilidad para hacerlo. Bueno, pues parece ser que ya ha habido un juez que les ha llamado a declarar y a partir de ahí pues se podrá, digamos que, profundizar más en lo que ha sido lo que ha ocurrido en la residencia. Nosotros por lo menos eso esperamos, que se profundice más y que si realmente ha habido responsabilidades, que los que hayan incurrido en las mismas que lo paguen. Hay una persona de la que estamos hablando a lo largo de toda esta charla que conocéis los dos y que me gustaría hablar con vosotros de él, pero antes quiero que veamos este vídeo. Pues le ofrezco la última oportunidad que tiene como presidenta para decir la verdad, reconocer que 7.291 mayores murieron de forma indigna y pedir perdón. Muchas gracias. La señora presidenta toma la palabra. Muchas gracias, señoría. Espero que el segundo señor que usted me menciona salga hoy imputado de sus declaraciones. Gracias. El señor al que se refiere es Alberto Reyero, del que hemos estado hablando durante toda esta charla, ex consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid. A mí es sinceramente, después de escuchar esto, o sea, estoy preocupada por este señor. Perdón que lo exprese así de una manera, si sí, queréis. Porque parece un poco... una amenaza más que un deseo, ¿no? Me preocupa por lo menos la honestidad de este señor en un momento muy complicado. Además es que si se tiene oportunidad de leer las cartas que Manuel recoge en su libro, no he tenido oportunidad de leerle el libro de Alberto Reyero, lo haré. Esa desesperación que se transmiten en esas cartas como máximo responsable, que tenía conciencia plena de lo que estaba pasando y que como máximo responsable quería hacer su trabajo, o al menos intentarlo, y no se le dejó. No contentos con esto, este señor decide marcharse, absolutamente, entiendo, hastiado y quemado de trabajar en este gobierno y bajo estas condiciones. Ahora recibe estas amenazas. Como decía Miguel, me río, aunque es dramático. Vosotros que le conocéis o que habéis tratado con él, no sé, contadme un poco él cómo está, hasta dónde. Yo sé por las informaciones que podemos tener todas y todos, él está dispuesto a colaborar en la medida en la que pueda, pero no sé, parece que de manera deliberada el propio gobierno de la comunidad, pues ya lo hemos visto, poco menos que lo defenestra. Pues sí, es que la verdad es que sorprende este tipo de declaraciones, primero porque reflejan una crueldad y una maldad un poco fuera de lo común, ¿no? O sea, como una persona que no ha tenido nada que ver con esos protocolos que se dictaron, con esa medicalización que no se llevó a cabo, con ese no emplear todas las posibilidades que daban las órdenes del Ministerio de Sanidad para haber abordado la catástrofe de las residencias, cómo se puede tratar de echar la culpa a una persona que no ha tenido nada que ver con esa inquina, además, con que lo dice. Claro, en un principio se la quisieron echar a Pablo Iglesias, pero si lees el libro de Alberto Reyero te das cuenta de que al mismo tiempo también tiraban dardos envenenados contra él de una forma oficiosa, que eran publicados inmediatamente por los medios afines al gobierno de la Comunidad de Madrid, que, bueno, pues por
fuentes de presidencia o de la Comunidad de Madrid, pues trataban de derivar toda la responsabilidad de lo que estaba pasando en las residencias a Alberto Reyero. Alberto Reyero hay que reconocerle su honestidad y su valentía con lo que ha hecho y bueno, también hay que empatizar con lo que pueda ser su sufrimiento, porque creo que estas cosas le tienen que estar afectando de una manera personal, porque posiblemente Reyero haya tenido momentos muy duros en los que no solamente se ha visto atacado por parte del Partido Popular, sino abandonado por sus propios compañeros en la Asamblea de Madrid. Sí. Entonces, yo creo que ha sido una persona honesta, es una persona, yo, claro, tengo muchas diferencias seguramente que ideológicas con él lo sabe de sobra y de hecho me lo ha dicho en más de una ocasión, pero ojalá tuviéramos una derecha en este país como es el señor Reyero. Una persona honesta, una persona con sentido común, una persona responsable y una persona que ante una situación como la que se ha vivido no ha escondido sus responsabilidades y ha dicho lo que tenía que decir para tratar de solucionar o de reparar las barbaridades que se estaban haciendo. Y desde luego el decir que ojalá salga imputado, pues aparte de ignorancia, pues ya digo que demuestra una maldad infinita. Sí, bueno, a ver, yo suscribo totalmente las palabras de Miguel y quiero, por añadir algo más, destacar lo siguiente. Reyero hace esas declaraciones y muestra su oposición al protocolo en aquel momento, ¿no? Inmediatamente. O sea, no es alguien que 2 años después o 3 años después salga a criticar lo que ocurrió y hubiese estado callado. No. En aquel momento envía las cartas, en aquel momento envía los correos, en aquel momento, el 25 de marzo de 2020, pide en el Consejo de Gobierno que le faciliten para las residencias esos 50 médicos y 50 enfermeras. Por lo tanto, el señor Reyero no se está inventando un relato a posteriori, no. El señor Reyero desde el primer momento tuvo esa actuación digna, ¿no? Y tuvo esa empatía con el sufrimiento que han demostrado carecer por completo la señora Ayuso y su consejero de Sanidad, el señor Escudero, ¿no? Por lo tanto, para mí esto es absolutamente relevante. Yo creo que él siempre dijo, Alberto Reyero siempre dijo que estaba dispuesto a declarar ante la justicia. En ese sentido, él ha contado el jueves lo que figura en su libro y en ese sentido yo creo que él se siente, fíjate, respecto a lo del jueves, bueno, no diría liberado, pero sí contento de haber podido explicar, él le llama su verdad en el libro, yo digo que es la verdad, pero bueno, su verdad a un magistrado en este caso, ¿no? Y como no tiene nada que ocultar, lo fácil es que cuando tú no tienes nada que ocultar puedes ir con la verdad por delante, ¿no? En este caso, además, con un comportamiento efectivamente digno, con el que cualquier persona con alma empatizamos, ¿no? Frente al otro comportamiento, el de Ayuso y Escudero. Pero respecto al vídeo, a mí, aparte de esa, pues maldad infantil, ¿no? De que como me llevo mal, pues que le pase una desgracia y que lo imputen. A mí lo que me llama la atención de esas declaraciones de Ayuso ante la pregunta de Mónica García es que demuestra un poco agilidad mental, ¿no? Porque es que ella y sus atláteres, su aparato de propaganda mediático también alimentado con dinero público, llevan 3 años explicando que el responsable era Pablo Iglesias y entonces tú dices, pero a ver, alma de cántaro, si el responsable es Pablo Iglesias, ¿cómo van a imputar a Reyero, que era un consejero de tu gobierno? Si tú consideras que hay materia penal para imputar a Reyero, tú estás considerando que hay materia penal para analizar o para decidir sobre la actuación del gobierno que presidía Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Entonces, claro, cuando uno va saltando de mentira en mentira, al final es muy complicado mantener la coherencia, ¿no? Es como durante meses estuvo diciendo que ella no era la responsable de las residencias hasta que un día en una entrevista en televisión
se le escapó, que sí, que era ella, que bueno, que en España las competencias se cambian en el BOE, no en una rueda de prensa, pero se le escapó. Y entonces, lo del otro día, lo mismo, yo cuando la escuché no salía de mi asombro, o sea que, digamos que es mayor el odio que él le tiene a Reyero porque la pone ante el espejo, ¿no? Y lo que muestra el espejo son 7.291 personas mayores sin recibir atención hospitalaria y que fallecen ahogadas. Eso es lo que muestra el espejo. Entonces, el odio hacia Reyero que le pone ese espejo es mayor que la inteligencia de decir, hombre, no puedo decir que le imputen porque estoy pidiendo que imputen a un consejero de mi gobierno. Y llevo 3 años intentando hacerle creer a mi gente o pagando a mis medios para que difundan la mentira de que era Iglesias. Entonces, bueno, a mí es casi ese segundo elemento, ¿no? Esa falta de agilidad mental la que me llama más la atención que el odio primitivo de quien le muestra el espejo, porque, bueno, lo que muestra ese espejo es duro, aunque no lo admitas públicamente, eso lo va a llevar para siempre, esos 7.291, esa cifra la tiene para siempre sobre su conciencia. Yo creo que debería empezar por recibir a Pladicmare, por recibir a María de Residencias, dar las explicaciones que tenga, ayudar a que se conozca la verdad, porque las víctimas tienen derecho a eso, los familiares tienen derecho a eso, y dimitir. Eso sería un comportamiento digno. De momento el espejo lo que muestra pues es lo que todos estamos viendo, ¿no? Sí, hoy además compañeros tuyos en el diario.es, Manuel, venían a decir no va a consentir, desde esa arrogancia que tiene muchas veces infantil o incluso de ser inmaduro y caprichoso, no va a consentir que este señor Alberto Reyero le ponga en duda, ponga en cuestión ese papel que se arrogó de salvar a Madrid y poco menos que salvar a la patria, ¿no? En fin. Manuel, Rico, Miguel Vázquez, muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde en la comunidad. Muchas gracias por toda la información y nada nos gustaría más aquí en la comunidad que dentro de un tiempo, pasen unos meses, pues bueno, poder volver a llamaros para comentaros que todo este procedimiento tira para adelante y que se empiece a hacer justicia. Muchas gracias a los dos. Pues ojalá. Muchas gracias a ti por invitarnos al programa, por hablar de este tema. Y bueno, mi solidaridad con quienes siguen peleando porque se conozca la verdad y se haga justicia, con Pladicmare, con María de Residencias, con todos los familiares de las víctimas. Muchas gracias a los dos por vuestro trabajo y por vuestro tiempo. Un abrazo. Gracias, Ana. En los peores meses de la pandemia, las autoridades sanitarias de cada una de las comunidades se enfrentaban al posible colapso sanitario provocado por el virus, pero no solo por él. En la Comunidad de Madrid, más de 25 años de recortes de los gobiernos del PP iban a pasar factura y dejar en evidencia el modelo neoliberal salvaje de desmantelamiento de la sanidad pública. El gobierno de la señora Ayuso no trabajó de verdad por evitar ese colapso, ni antes, ni durante aquellos días, ni después. Hospitales milagro, como el de IFEMA o el Zendal, fueron operaciones de maquillaje destinadas a la propaganda política. La forma de evitar el colapso sanitario que el gobierno de la Comunidad de Madrid eligió fue dejar que las y los mayores muriesen en las residencias sin recibir atención hospitalaria. Aunque parezca monstruoso, porque lo es, esto es lo que ocurrió de manera masiva en la Comunidad de Madrid. El gobierno de la señora Díaz Ayuso ha mentido sistemáticamente, una vez detrás de otra. Ha hecho gala de su arrogancia y su soberbia, demostrando un desprecio absoluto por la vida de las personas a las que dejaron morir en las residencias. Esas vidas no les importaban nada. La justicia puede y debe hacer su trabajo, pero las ciudadanas y ciudadanos también debemos asumir nuestra responsabilidad. La de decidir si consideramos que personas como las del Gobierno de la Comunidad de Madrid deben seguir gobernándonos, después de demostrar que algunas vidas humanas les importan poco o nada, por mucho que afirmen ser defensores de la vida, pro vida.
La señora Díaz Ayuso y los miembros de su gobierno no tuvieron reparo alguno en anteponer una operación de marketing político con beneficios partidistas y una campaña destinada al ensalzamiento personal de la presidenta a la vida de algunas personas. Las ancianas y los ancianos dependientes son uno de los grupos sociales más desvalidos y desprotegidos de nuestra sociedad, y lo que se hizo con ellas y ellos es una violación de derechos humanos. Esperamos que especialmente esta semana el programa haya sido de vuestro interés y que hayamos podido mínimamente aportar luz a este episodio tan oscuro. Nos despedimos por esta semana recordándoos que nos podéis ver y escuchar en Spotify, iVoox y YouTube, y os invitamos a seguirnos en redes sociales. Nos volvemos a ver y escuchar la semana que viene aquí en La Comunidad. Un abrazo a todas y a todos.